Es un gran honor para mí estar aquí en esta audiencia con ustedes, darles la bienvenida a todos los líderes que nos acompañan el día de hoy. Realmente, Juanita, esto es una audiencia muy importante y desde este proyecto, desde esta iniciativa, realmente saludo que logremos ya no solo del Capitolio al territorio, sino del territorio al Capitolio, y tenerlos a ustedes aquí verdaderamente es muy significativo. Entonces, pues gracias por estar aquí de verdad. Y bueno, y saludar a los funcionarios que nos acompañan también aquí el día de hoy. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí, y todos los otros funcionarios de la ART que nos acompañan. Bueno, nosotros en Ideas para la Paz pues hemos venido desde un principio. Cuando Juanita Gobertus se me acercó y me dijo, oye, tengo esta idea de que hagamos este seguimiento muy cercano, de que lo hagamos de manera multipartidista, que vayamos a los territorios y podamos ir y mirar de primera mano como congresistas qué está pasando y poder servir de altavoz de esas comunidades que están en las distintas regiones. Yo no pude sino decir de una, hagámoslo. Me parece realmente significativo y fundamental que el Congreso de la República ejerza de manera multipartidista un seguimiento muy cercano de qué es lo que está pasando en materia de implementación de los acuerdos en las regiones PED. En los últimos 3 años en desarrollo de esta iniciativa, hemos hecho casi 30 visitas a distintas regiones PEDET, haciendo seguimiento regional a la implementación en las distintas estipulaciones del acuerdo, y sobre todo tratando de construir puentes entre las demandas territoriales y el Congreso de la República. Esta iniciativa ha tenido entre sus objetivos que logremos enriquecer verdaderamente la labor legislativa y de control político del Congreso en materia de algo tan importante como la implementación de los acuerdos de paz. Y esta audiencia pública precisamente está dentro de ese marco, de esos objetivos de elevar la calidad de la información de primera mano que tienen, con que cuenta el Congreso de la República para poder ejercer adecuadamente y de manera eficaz su función de control político. Durante estos 3 años, en el marco de esta iniciativa, hemos identificado una serie de desafíos que más o menos se repiten en casi todas las regiones que hemos identificado, pero también hemos identificado oportunidades locales para la implementación de los acuerdos. En el caso del Pacífico Medio, que es la región que hoy nos convoca y donde tenemos todos estos líderes que nos acompañan en el día de hoy, como ya lo expresó la representante Juanita Gobertus, pues es una vergüenza. Yo siento dolor de ver el rezago en materia de implementación de los acuerdos en esta región. Es realmente notorio, por lo menos desde el punto de vista de las cifras. Yo sé que existen distintas perspectivas frente a esto, pero las cifras son tosudas y las cifras muestran clarísimamente el rezago enorme que hay en materia de implementación en esta región, que de por sí es una región que ya adolece de grandes rezagos frente al resto del país. Ahí nosotros hemos identificado con ustedes, hablando con los líderes en la región, hemos identificado una preocupación generalizada por el deterioro de las condiciones de seguridad, en particular por el control de grupos armados ilegales en la región y por los riesgos sobre todo de reclutamiento y de desplazamiento forzado. Por otra parte, hemos identificado también como desafío una demanda por, obviamente, que haya una mayor celeridad en la implementación del PEDET. Pues ya, digamos, hemos mencionado suficientemente los rezagos que hay y, pues, entre otras
tampoco es una zona donde tampoco se ha finalizado la hoja de ruta, y ese es un desafío pues muy importante. Los líderes sociales han encabezado un importante proceso de incidencia para tejer puentes con la institucionalidad y hacer frente a estos grandes desafíos. Y en esta audiencia ustedes pues nos van a decir de primera mano cuál es su balance, sus preocupaciones y cuáles son las propuestas que tienen desde la región para que enfrentemos esos desafíos y sobre todo podamos darle celeridad a la implementación de los acuerdos. A 5 años de implementación de los acuerdos, que es en lo que estamos hoy en día, ya ha habido toda clase de balances en las últimas semanas, y son diferentes balances sobre esta implementación. De todas maneras, sí hay unas coincidencias en lo que hemos escuchado y conversado entre los congresistas y las comunidades en las distintas zonas que hemos visitado. Y pues desde la FIP yo quisiera insistir en algunas preocupaciones generales que hemos identificado en el marco de esta iniciativa. Lo primero es una coincidencia en el deterioro de las garantías de seguridad para líderes, para excombatientes, y esto ha limitado definitivamente la participación y el involucramiento de la comunidad en la implementación de los acuerdos. Esto tiene un efecto directo y ha limitado, es un desafío de la protección de las garantías de los líderes en este momento. Por ejemplo, un tema fundamental alrededor de los líderes para las curules de paz. Ahí hay unos riesgos claros y sobre los cuales hay que estar bien alertas. Y pues este es un tema que se repite en prácticamente todas las regiones que hemos ido, y recientemente publicamos en la Fundación un informe llamando la atención sobre cómo, por ejemplo, estaban los riesgos que estaban teniendo, por ejemplo, los líderes que estaban participando en los grupos motor, y eso es un riesgo directo para la participación de ustedes en la implementación de los acuerdos en sus regiones. Luego está pues lo obvio, y es el efecto tremendo que ha tenido la pandemia, que le ha sumado dificultades a una situación ya compleja, ha acentuado rezagos y debilitó sin lugar a dudas las posibilidades de participación. Por otro lado, y lo mencionó la representante Juanita, es evidente y es una petición y una solicitud que hay en todas las regiones que hemos ido, de la necesidad de ampliación de espacios de participación, y en particular de la socialización y validación de las hojas de ruta. Hay un reclamo que la transformación territorial incluya no solamente las obras de infraestructura, que son muy importantes, sino también que haya inversión social en temas claves de educación, salud y reconciliación y convivencia. Otro asunto que evidentemente se cruzó también con la implementación de los acuerdos ha sido la agenda del paro nacional, que no fue ajena a la implementación. En las regiones PEDET, los jóvenes manifestaron también sus demandas en torno a la implementación del acuerdo y a la necesidad de ser incluidos y de poder participar en ese proceso. Es clave considerar, por otro lado, la labor que tendrá el próximo Congreso de la República, tanto en el control político de la implementación del acuerdo. Ojalá haya congresistas en la próxima legislatura que quieran continuar con este proceso juicioso de seguimiento territorial. Estamos desde la Fundación obviamente dispuestos y honrados de poder seguir con este trabajo, pero ojalá alguien coja la posta, Juanita, ojalá eso, y pues nosotros, porque ha habido muchos otros congresistas de la mano tuya que nos han acompañado en este proceso, pero ojalá pues esto suceda, porque hay una agenda pendiente. El tercer año de la legislatura del Congreso se presentaron 57 proyectos de ley o actos legislativos
con implicaciones en el acuerdo de paz. Y a hoy solamente hay 7 proyectos que han sido aprobados. Los mayores rezagos están alrededor del punto 1 del acuerdo, desarrollo rural integral, aspectos como por ejemplo que están ahorita otra vez siendo considerados la especialidad agraria, que está ahorita siendo estudiada en el Congreso de nuevo, que ojalá logremos que sea aprobada. Hay que destacar que el acuerdo tiene aún un respaldo generalizado y ha crecido el respaldo en Colombia por el acuerdo. Eso es lo que dicen las encuestas a nivel nacional, y una encuesta reciente que acaba de sacar el PNUD, que se hizo en las zonas PEDET, que es una encuesta gigantesca, muy importante, muestra claramente cómo las personas en estas zonas siguen creyendo en la importancia del PEDET y de la implementación de los acuerdos, pero obviamente hay desesperanza, hay inquietud alrededor de la implementación, pero el acuerdo sigue siendo válido para los colombianos y aún más a nivel nacional. Las encuestas muestran, por ejemplo, que el nivel de aprobación de los colombianos frente a los acuerdos de paz ha crecido más de 10 puntos en los últimos 5 años. Eso realmente quiere decir que mucho más de la mitad de los colombianos cree que estos acuerdos son importantes para el país, y en las zonas PEDET eso es aún más relevante. Y pues por último, solamente un llamado que quiero hacer. Hay asuntos que también no todo puede uno decir que no ha funcionado. Obviamente nosotros acá estamos poniendo el dedo en aquello que son los desafíos, porque implementar estos acuerdos no es fácil. Es muy, muy, muy complejo y requiere de mucha voluntad política, de muchos recursos y de mucha unidad. Entonces, pues mi invitación realmente es que no dejemos perder lo ganado, no perdamos la esperanza. Estamos a una tercera parte del camino, todavía tenemos mucho tiempo para recorrer y probablemente va a ser más tiempo, nos va a requerir más tiempo, y pues yo francamente espero que haya grandeza política frente a la implementación y la necesidad de implementar estos acuerdos, que nuestros políticos sigan viendo en esta agenda una agenda de futuro para el país, una agenda de futuro para las regiones más afectadas por el conflicto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María B., por ese contexto que además recoge mucho